En comunicación, Carlos, inteligente con el doctor Manuel Aguirre, juez penal de sentencia. Buen día, doctor. Buen día, Carlos. Buen día a la audiencia. Un placer escucharlos. Gracias por atendernos, doctor. A ver, tu voto en disidencia, lo que queremos saber un poco, ¿qué hecho lo que vos encontraste probado y para quiénes? Bien, yo lo que en ese en disidencia, ¿verdad? Había probado, quedó probado para mí el hecho originalmente acusado por el Ministerio Público, que fue la de lesión de confianza en grado de autoridad para el señor Carini y para todos los demás procesados en grado de complicidad. Hay una aclaración que quiero hacerte con relación al señor Luis Aguayo, ¿verdad? Que Ujú. sacó fuera de contexto una afirmación que había hecho, repitiendo lo que había manifestado la mayoría sin tener un sustancio probatorio. Ujú. La mayoría había dicho de que el señor Aguayo se había vendido por un programa, ¿verdad? Particularmente no sé de dónde sacaron de eso, pero era un hecho que se incorporó. Acá lo grave de la situación es el siguiente. Tal vez el hecho punible no sea de lo más popular, pero se supone, ¿verdad?, de que para condenarle a una persona tiene que probar los hechos. Y los hechos obviamente se sustentan en prueba para decir, bueno, esta persona es responsable o no. Acá se suplió eso y se sacó a reducir una teoría de la finalidad de la norma. En este caso, ¿verdad? No hace falta probar el hecho de lesión de confianza porque supuestamente la vida de los campesinos no mejoró debido a los programas que estaba destinado para eso. Ergo, el día de mañana vamos a decir, como dije en mi voto, podemos tener sobre pretexto de la protección de la familia que está establecido en la Constitución Nacional, le podemos acusar a una persona que está contra la familia por el simple hecho de tener, vamos a decir, una conducta que no le interesa formar familia, por así Ujú. decirlo. Ujú. El día de mañana, sobre pretexto de la defensa de la democracia, podemos también acusarle a aquella persona que de repente se le da por leer autores de extrema izquierda o derecha y sucesivamente. Lo que discutimos en un proceso son teorías, no son teorías, son hechos y pruebas. Mm. Ni siquiera a veces se discute norma. Se supone que ya se da por probado el hecho, vos puedes decir, bueno, vos sos responsable de tal o cual delito. Eso es, vamos a decir, uno de los grosos errores que se cometió ahí. Otro error es que la Fiscalía, en este caso el Ministerio Público, le acusó a toditos de ser partícipe del hecho punible de estafa y de lesión de confianza, en Mm. grado de autores, toditos. Y no se puede acusar a una persona de estafa a partir del hecho de lesión de confianza porque los elementos para sostener la lesión de confianza es lógicamente contradictorio a la de la estafa. En la estafa tenés que probar primero la intención, que es por así decirlo técnicamente, el dolo adicional. No se probó. Segundo, se tiene que cuantificar el daño patrimonial en uno y otro hecho. La diferencia está que yo te produzco en la estafa un daño patrimonial para mi beneficio. Mm. En el otro tipo penal, sin embargo, yo mal administro a propósito o tengo una conducta evasiva o omitiva y produzco un daño patrimonial. No es precisamente para mi beneficio nomás. Mm. Pero en la estafa es necesario un beneficio patrimonial que tampoco está aprobado. Como el fiscal no explicó eso, entonces en mayoría del tribunal empezó a darle insumos en sus conclusiones de cómo se orquestó la estafa. Lo peor del caso es que se hicieron dos afirmaciones muy gruesas. Una, la que el señor Luis Aguayo era un vendido. Y segundo, que los otros procesados, ¿verdad?, era el jefe de la gavilla. No explicó cómo, no se explicó o no se fundamentó, no se probó fue el concierto para provocarle un daño patrimonial al Estado a través de dos hechos punibles contradictorios Mm. en cuanto a su existencia. No se probó cuánto fue el daño patrimonial y se probó durante todo el juicio de que hubieron más de 17 organizaciones campesinas que fueron asistidas por el Estado, ¿verdad?,
y quedaron 3 sorteados, ¿verdad? Fundación Guaraní, MS No y ANAPA. Ellos retiraron unos fondos, se le dio, ¿verdad?, vía contrato, resolución administrativa. Ahí está el elemento, vamos a decir, externo del tipo de lesiones de confianza. Ellos se demostró también, ¿verdad?, de que hicieron, vamos a decir, le llegaron los kits a una serie de gente, se hicieron los insumos industriales, no tal vez en la medida, lo que no sabemos, yo no sé por lo menos, es cuánto, a cuánto le llegó y cuánto es el monto. Y al no saber el monto, no se puede andar sufriendo por teoría, Carlos, pues si no estamos todos locos, sino qué seguridad tiene la gente en este país. El día de mañana, ¿de qué te puedo acusar a vos? De ser mal hablado por andar diciendo tal o cual cosa, y eso ya es un tipo penal porque nosotros protegemos constitucionalmente la buena costumbre. Lo que a mí me sorprendió en este juicio, ¿verdad?, es el sesgo de andar castigando a gente que tal vez no sea muy popular, ¿verdad? Tal vez no sea muy popular Luis Aguayo, tal vez la otra organización no sea muy popular, pero habría que de alguna otra forma de encontrar un castigo. No se puede andar sancionando con un sesgo ideológico. Eso no corresponde dentro de un sistema republicano. Por eso pues, es peligroso esos tipos de fallos que se basan simplemente en teoría y no en la comprobación de hechos a través de los medios probatorios. Es más, te cuento más. Sí. El fiscal se amplió el hecho punible de estafa en su forma simple que hasta 5 años. Y el tribunal dio probado en su forma grave, que es hasta 8 años. Pero tampoco se le advirtió que las personas pueden ser castigadas por eso, todos los procesados. No se puede pues, pasar, vamos a decir, de una acusación de homicidio simple y luego decir, no, porque está en ese tipo, damos por probado el homicidio agravado. Hay una diferencia de sanciones muy grande entre 1 y 8. Entonces hay que decirle, mira, usted puede ser sancionado por tal o cual tipo penal conforme a los hechos. Y acá se salieron completamente de los hechos, se agregaron nuevos hechos que ni siquiera fue discutido durante todo el transcurso de la audiencia, y eso sirvió para rellenar lo que el fiscal nunca dijo. El fiscal no le explicó al tribunal, o por lo menos a mí, yo no escuché, de qué forma ellos actuaron en concierto. De qué forma el señor Luis Aguayo del MS no se vendió por un programa. De qué forma uno de los acusados era el jefe de la pandilla o de la gavilla, el que orquestaba todo. Lo que quedó probado para mí, Carlos, es lo siguiente. El señor Parini era administrador del FIDES. Sí, era una dirección. De una dirección, era del director, del jefazo del Claro, FIDES. Era de una dirección del INDER, era el jefe, era el director de esa dependencia del INDER. Claro, y esa dirección tenía a su cargo ejecutar proyectos y programas, ¿verdad?, de asistencia al sector agrario. Entre ellos, proyectos de alimenticio, proyectos de mini industria, proyectos de aquello, etcétera, etcétera. Él administraba el dinero. Estaba la norma que le facultaba, estaba también el manual de funciones que le obligaba a él a supervisar cómo se estaba usando los fondos. Sí, señor. Él no hizo eso. Eso se probó que no hizo. Incurrió en una serie de desprolijidades. Las organizaciones campesinas incurrieron en desprolijidades, no precisamente, y yo no encontré eso, para embolsillarse el dinero, sino para supervisar que los insumos que se compraron para ellos estaba llegando en la calidad y en la cantidad indicada, vamos a decir, por los contratos o por los convenios. Eso es lo que más o menos se probó. Pero lo más importante dentro de la discusión jurídica de este tipo de delitos es que necesariamente si a vos te acuso de lesión de confianza, tengo que probar cuánto fue el daño que vos le produciste por el mandato que recibiste, por administrar una cosa. Yo no puedo suplir eso por una teoría de la finalidad de la norma. Entonces, ¿dónde va a parar el ciudadano el día de mañana? Bueno, acá la Constitución protege que de repente todos tenemos derecho a reunirnos los domingos en nuestra casa. Usted vive solo, por lo tanto puede ser penalizado por incumplir esa norma. Entonces, no sé, yo me quedé tan sorprendido de esas arbitrariedades que se perpetró
y que tiene un sesgo ideológico muy grave, muy ¿Y grande. por qué vos A sostenés toda que hay costa. un sesgo ideológico? O sea, que se quería condenar a toda costa entonces a estos líderes campesinos. Para mí, a toda costa, a estos sectores. Mm. Está bien. Se forzó, eh, o sea, para vos entonces se forzó la condena a los acusados, a los líderes campesinos. a los líderes campesinos se forzó una condena que no tenía que ser. Mm. Para mí era simplemente una conducta omisiva, incurrieron en desprolijidades, en no salvaguardar adecuadamente la distribución de los bienes, o de repente en supervisar si venía bien en los artículos que se adquirió para ese sector, pero no andar diciendo que incurrieron en estafa. Estafa es hacerle incurrir en un error, engañar a la otra persona. Claro, Y yo no encontré el engaño. claro. Estafa es tener ya antes de cometer el acto la intención de jorobarla a alguien. Tampoco encontré eso como dolo adicional, el dolo, digamos, que es necesario probar. Mm. Entonces, veo que a toda costa, como sea el lugar, nomás vamos a caerle a la gente por A o por B motivo y dejamos los hechos y le suprimos nomás por teoría y no hace falta ni siquiera probar los hechos porque la teoría dice que tiene la finalidad de tal o cual cosa. Claro. Eso es muy arriesgado en un sistema democrático, Carlos. Ahora No se puede hacer entonces, eso. ahora lo que vos dijiste o sostenés en tu voto entonces es lo siguiente. El señor González Parini era el director de la dependencia encargada de distribuir la plata y de ejercer el control sobre el uso de esa plata. Tenía la Exacto. posición de garante. Llegarán. Exacto. Entonces, como funcionario, él tenía esa obligación de verificar y de controlar que se use bien esa plata. Y Exacto. los otros retiraron la plata, no usaron bien en un sentido o en una buena parte, y en consecuencia ellos entran entonces en calidad de cómplices para vos de esa Claro, lesión de porque confianza. porque no tenían el dominio del hecho, vamos a decir. En este caso, el dominio del hecho es el que decide el cómo, el dónde para perpetrar un delito. Claro que es El González señor Parini, ¿verdad? González Parini tuvo Sí. una conducta absolutamente omisiva. Bueno, no le interesó, él entregaba nomás el dinero. Bueno, tomá, Claro, y para la y- lesión de confianza, eso nomás ya se necesita. y O sea, eso la nomás conducta necesita. omisiva, sí. Y en la estafa, sin embargo, es diferente. Mm. Es una conducta de acción, ¿verdad? Mm. Tiene que tener un resultado, ¿verdad? Tiene que haber una intención probada de que yo le quiero jorobar a alguien y perjudicarle patrimonialmente, sacarle su dinero o sus bienes. Y no se cuantificó nada de eso, no hubo una cuantificación real porque sencilla y simplemente no se practicó una pericia técnica llamado contable o de evaluación o como quieran llamarlo, para decir, bueno, se entregó tantos kits que vale tanto, pero ustedes compraron por tanto, entonces hay una sobrefacturación. Ahí podíamos cuantificar, o ahí uno puede cuantificar el daño en materia tanto de estafa como también de lesión de confianza. Claro, vos Pero sabés a que mí- doctor, o sea, yo había escuchado, digamos, las declaraciones en su momento también de varias personas muy entendidas en derecho. En el caso de los funcionarios públicos es muy difícil luego que se dé la estafa cometida por ellos, ¿verdad? Porque, a ver, si yo tengo que controlar que, a ver, los medicamentos que van a ingresar al Ministerio Público o los elementos en la cama, vamos a suponer, durante la pandemia, si a mí me hacen pasar una cama falsificada como una cama, digamos, a ver, con todos los requisitos exigidos, entonces yo no puedo alegar que me engañaron. Porque, o sea, más o menos se da en este caso con el señor González Parini. Él no puede escudarse y decir, a mí me engañaron, porque él tenía la obligación de controlar el buen uso de esa plata. Exacto, por ahí viene el tema. Y la acusación original de la Fiscalía estaba bastante bien fundada. Lo único que le faltó es la cuantificación, el monto, eso. Pero uno en este tipo de delitos no se puede escudar en la teoría de la finalidad de la norma. Bueno, no hace falta porque no se cumplió la finalidad de la norma. Exacto, así todo el mundo va a ser procesado el día de mañana, que se lleva.
Por El día eso, de mañana el director de la ANDE que tiene que proveer de energía eléctrica a la gente, hay un corte de luz, ¿no? Él incumplió la norma, vamos a procesarle. Y así sucesivamente. Entonces los rangos de arbitrariedad es muy elevado a partir de una teoría. Yo me tengo que basar en hechos, me tengo que basar en las pruebas que consolida un hecho para responsabilizarle de algo a una persona. No precisamente porque es simpático o antipático o de repente pertenece a sectores sociales que no me simpatizan, no me caen bien. ¿y en qué Yo no momento puedo entró hacer- la estafa acá, doctor? ¿En el transcurso del juicio o cómo fue variando para que se no, introduzca el hecho de la estafa? el tribunal en mayoría advirtió la posibilidad del delito de estafa a la cual yo me opuse. Ah, Yo categóricamente afirmé que no se podía andar ampliando la acusación a partir del hecho de estafa porque los elementos externos de la lesión de confianza a partir de ese hecho era completamente contradictorio al de la estafa. Sin embargo, el fiscal se agarró de eso y le claro. acusó a todo el mundo en concierto y no se probó exactamente cómo es lo que ellos concertaron, ¿verdad? Vamos a decir, el ánimo de estafarle al Estado. ¿Cómo fue? ¿De qué manera ellos? Bueno, vamos a presentar un programa y después vamos repartiendo toda la plata. Eso, por ejemplo, como hecho ni siquiera se consolidó, Ujú. ni siquiera se mencionó, pero se introdujo al final. Al final, el tribunal en mayoría le dice, bueno, acá están los hechos, agarré más o menos diciéndole al fiscal que tenía razón cuando esos hechos ni siquiera fueron discutidos durante el tribunal. Por eso es arriesgado este tema. Es complicado Acercarnos a y, teoría claro, y es complicado. no, es arriesgado cuando un tribunal tiene sesgo, cuando un tribunal tiene prejuicio y a toda costa vamos a caerle nomás al ciudadano o a los ciudadanos, ¿verdad? De repente, por lo que hicieron, por el tipo penal. Yo entiendo, ¿verdad?, de que en este caso hubo una desprolijidad muy grande, tanto del señor Parini como lo demás. Ujú. Hice la cuantificación, porque hay que cuantificar y tuve que hacerlo a mano, hacer el suma y resta. Sí. ¿Y Lo cuánto, demás, para vos, cuánto fue el perjuicio al eh, Estado de los 3.800 millones? Porque acá hay que distinguir bien, no ¿o no? alcanza, cuantificando bien, Sí. eh, en un sector nada más de insumos industriales nos alcanza 1.000 millones de guaraníes. En lo demás va a ser resultado, el suma y resta iba a ser muy difícil porque estábamos hablando de insumos que se entregaron, de repente de trapiche que se entregaron, de las pailas para hacer la miel que se entregaron, de los machetes, de los insumos esos agrícolas y compañía que no sabemos, según la fiscalía no tenía el rango y la calidad. Eso, por ejemplo, uno no puede saber si no tiene un examen técnico a la vista. Y era lo más sencillo de practicarle y no se hizo. Entonces, acá lo que yo penalizo sancioné es la conducta omisiva tanto de Parini, que tenía ahí el manual de funciones que le decía, mira, tenés que controlar la forma en que se está usando el dinero que vos estás dando, y también lo demás, las demás organizaciones, en este caso las dos organizaciones, creo que por falta de soporte, tanto administrativo de sus organizaciones, no tenían de alguna u otra forma la posibilidad de andar controlando si el machete era de tipo yacaré o era de la marca Tramontina. Vos sabés que este tema de lesión de confianza y estafa, doctor, en su momento cuando Rocío Vallejo, la actual diputada, era fiscal, tenía la causa de la SAS, de Judith Andrasco. Y había conversado con ella y yo creo que en su momento ya ella, imagínate hace cuántos años atrás coincide esa postura tuya. O sea, no se puede dar la estafa y la lesión de confianza al mismo tiempo. Porque, a ver, cuando eso yo le decía, ¿por qué no se le incluye en la investigación por estafa a los dueños de los inmuebles inundables que le vendieron a la SAS? ¿Verdad? O sea, le vendieron a la SAS los inmuebles como algo bueno, sin embargo los terrenos eran inundables. Y ella me Claro. había dicho, entonces Judith Andrasco va a aparecer como víctima del engaño, ¿verdad? O sea, uno luego, ella se va a decir, me engañaron, me estafaron los dueños. En este caso, González Parini te va a decir, me engañaron los campesinos, ¿verdad? Claro. Y se va a liberar él. Ahora, no sé nada más cómo van a fundamentar el delito de estafa. ¿Quién es lo que le estafaron? Al INDER, González Parini se estafó a sí mismo o le estafaron a los campesinos. Por eso es, desde un punto de vista técnico, es muy difícil
Muy difícil sostener ese hecho punible. En el caso de Yuri Andrasco, en la que yo fui presidente y se le llegó sí. a condenar, Exacto. Rocío Vallejo probó, pero con una pericia de evaluación y otras pericias técnicas, que la venta de esos inmuebles no servían para ser habitados y estaba sobrefacturado. Ahí vino la configuración de la lesión de confianza por 3 inmuebles. Y se le condenó a la exministra. Sí, a 5 años. 5 años, ¿verdad? Sí, 4 años y medio de 5. 5 años pidió la fiscalía. Y nosotros le dimos 4 años y medio en esa época. Doctor, y a ver un poco, justo hablamos con la doctora Peña y dijo que vos siempre criticás el trabajo de ellas. Después hablamos con la doctora Noelia Núñez y dijo que en el desarrollo, en la lectura de eso, hubo una falta de respeto de tus colegas cuando vos estabas exponiendo porque estaban hablando y que se sintió una suerte de incomodidad. ¿Hay un problema entre ustedes, los miembros del tribunal? ¿No se llevan bien? Y la verdad que es un tribunal muy difícil, le cuento. Hablando de crítica, vaya a saber a quién. La doctora Peña no tiene problema en criticarle públicamente a sus colegas. La última vez le pasó al frente, precisamente por tu medio, ¿verdad?, de que supuestamente no se hizo este juicio porque una de las miembros se fue de vacaciones. Exacto, a Blanca, imagínate, sí, a Blanca Gorostiaga. Gorostiaga. Sí. Cuando uno tiene derecho a las vacaciones, para empezar. Particularmente a mí no me interesa en absoluto, ¿verdad?, lo que digan o puedan decir los demás miembros sobre mi voto. Cada cual es responsable de su trabajo. Y simplemente yo no critico su trabajo, tampoco cuestiono, sino digo nomás lo que yo entiendo y creo que debe ser un voto de un magistrado. Tiene que estar fundado. Tiene que estar necesariamente probado. En los hechos, como dijiste y reiteraste. No en teoría, pero si no, es demasiado laico este tema es. O sea, para vos, doctor, o sea, no entra ese, quiero reiterar nomás porque acá Marcos, mi compañero, tampoco nunca compartió en el mismo caso del INDER, en donde la Fiscalía presenta también esa compra de las tierras de San Agustín, el perjuicio total, o sea, 58.000 millones, casi 68.000 millones por haber comprado luego esas tierras, pese a que algunas partes eran servibles y otras inservibles. O sea, para vos no entra entonces esta teoría, no puede correr eso. No puede correr una teoría por la finalidad de la norma. No sé, qué sé yo, hay tantas finalidades que tiene la Constitución Nacional y porque no se cumplió nomás la finalidad ya le vamos a caer a la gente. Tenemos que probar con los hechos. Esos hechos tienen que estar mínimamente sustentados en un tipo penal. ¿Qué es lo que se violó con relación a ese tipo penal? Lesión de confianza. Hubo una mala administración, perfecto, hay que probar la mala administración. Hubo una conducta omisiva, también hay que probar una conducta omisiva. Hubo una conducta activa, también tenemos que probar. No es precisamente porque de repente había que el dinero tenía que servir para que los campesinos vivieran bien, automáticamente el tipo penal ya está aprobado. No hace falta cuantificar cosas. El fiscal cuantificó en 3.800 millones de guaraníes, a pesar de que hubo un desfile de gente que vinieron a decir, yo recibí los kits alimentarios, vino la paila, vino esto, vino la aquello, y ahí pues uno tiene que hacer la suma y resta. Así mismo. No precisamente fundarse, vamos a decir, en teoría. Uno tiene que hacer la suma y resta, decir, este es el perjuicio patrimonial. Elemento esencial en cualquier hecho punible contra el patrimonio. Este es el delito, el daño patrimonial. Eso hay que consolidar, confirmar en cuanto fue. O si no, no va a existir el delito tanto de estafa o de lesión de confianza. Excelente. Doctor, fue un gusto conversar contigo y gracias por dispensarnos tu tiempo para aclarar y también ese malentendido, digamos, de lo que dijiste es criticando entonces con respecto a los campesinos. Para aclarar nomás ese punto que es muy importante. Muchísimas gracias, doctor. Vuelvo a reiterar, se sacó fuera de contexto la declaración, en ningún momento yo dije eso, sino fue el voto de la mayoría. ¿De dónde sacaron eso? No sé. Pero quedó eso así como que yo dije eso. Eso está fuera de contexto y te aclaro y te agradezco el espacio que me diste. Excelente. Doctor, que tengas, a ver un poco los feriados santos. Mañana ya no trabajas para descansar. ¿Es otra ya pochi papi, doctor Onahani?
Yapota, Cipá, Curero o Asado. Atacuabe. El doctor tiene un hobby. ¿Qué Me tiene? comentaron. Tiene un hobby. Sí, Va, ¿Oye cocina? No, ¿puedo contar, doctor, o no? metele nomás. Busca tesoros. ¿Eh? Sí, Chocolate señor. de bebé. De repente se me da, pero más bien objeto histórico. A veces Oh, encuentro... No, la última vez estuve por Itororón, ahí cerca de los monumentos. Ay, no Sí, sé, algo, doctor. cerca de ¿Encontraste los algo, monumentos, doctor? ahí el famoso No, el lo que campamento de encontré- Mariscal López. También estuve en Cerro León, cerca del campamento, encontré el primer campamento, se sabe dónde está el primer campamento, ¿verdad? Y encontramos los cables, esos potes que servían para los caballos, algunos menajes de cocina, cosas así se encuentra, ¿verdad? Pero hasta para hacerla y con la mía de ahí, pero no, muy activo, muy Michael activo. no toma así, mía ya, Sí, busca todo el eso, mundo estamos hechos. pero un trabajo medio arqueológico, entonces lo que hace, doctor, ¿verdad? Sí, tengo un grupo de amigos, te cuento, colegas, abogados que nos dedicamos más bien para arreglar. Vos sabés que se camina básicamente entre 8 y 10 kilómetros por ahí, A la vez. con la máquina y compañía. Un lindo ejercicio de fin de semana. Bueno, Sí. si hay botacha avisar, pero de topalla ver la oro, ver arqueológico. Bueno. Gracias, doctor, por el contacto. Bueno, un saludo. Hasta luego. Abrazo, Gracias. abrazo, gracias. Chao, chao, chao. Buen fin de semana, buena Semana Santa para todos Igualmente, ustedes y la igualmente. audiencia. Te informó PDS, Bueno, aclaré ya Radio lo- TV Digital. Manuel Aguirre, Aguirre. miembro del Tribunal de Sentencia. Sí. Es de casi última parte y Acuepe Mm. forzó la condena a los dirigentes campesinos a que